Es una alegría darles una cordial bienvenida. Comenzamos con una oración invocando el nombre de nuestro Señor. Te agradecemos de todo corazón por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con la familia, con nuestros seres queridos. Que tu Espíritu nos ilumine, nos guíe, seamos bendecidos, Señor, adorándote, alabándote, orando y aprendiendo de tu preciosa palabra. Que seamos alimentados, que nuestra fe sea fortalecida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Las características de los grupos familiares. En este tiempo especial por el cual está pasando nuestro país, muchas familias se están reuniendo. Están realizando el culto familiar, la reunión familiar, el altar familiar. Han transformado sus casas en una casa de bendición o un hogar de bendición. Y es seguro que tienen varias interrogantes, varias preguntas con relación a cómo tengo que realizar mi reunión familiar. Pues esta es una buena oportunidad para revisar la Escritura. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto lo dice de la iglesia que hacía esto. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hechos 5:42. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles por su parte no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Hechos 16:31. Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Ampliando un poco más, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hechos 20:21. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Ni de enseñarles en las calles y en sus casas. En Romanos 16:5. Romanos 16, versículo 5 dice, saluden de mi parte a los miembros de la iglesia que se reúne en la casa de ellos. La iglesia que se reúne en la casa de ellos. El lugar donde toda la iglesia se reúne lo denominamos muchas veces iglesia. Pero la palabra más apropiada es templo, porque la iglesia está constituida por personas. Y por eso en Romanos 16:5 dice, 16:5, la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Filemón 2. También saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Josué 24:15. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Recordemos que antes de que el tabernáculo fuese construido, en la época de Moisés, el pueblo de Dios realizaba el culto al Señor en su casa. Estamos hablando de los patriarcas como Jacob, Isaac, Abraham, Noé,
Matusalén y en la época de Adán y Eva. La reunión familiar es la parte viviente más pequeña del cuerpo de nuestro Señor Jesús. Es fundamental para la maduración de los creyentes. No es suficiente con reunirnos en el templo. No es suficiente con que los hijos participen en los exploradores, misioneritas, escuela bíblica y que las mujeres participen en las reuniones de ellas y los varones en sus propias reuniones o los jóvenes en sus propias reuniones. Es fundamental que podamos realizar también las reuniones en nuestro hogar para que nuestra familia pueda crecer, pueda desarrollarse en todo lo que Dios espera de manera integral. También es fundamental para ganar nuevas personas de la manera más natural. Está bien que salgamos a predicar a las plazas. Está bien que vayamos por las calles y que vayamos a realizar alguna campaña evangelística en un lugar espacioso, en un estadio, en un coliseo, o utilizando una carpa en los lugares donde todavía se puede hacer. Está bien, pero ¿has visto cuán complicado es poder llevar a la gente a estos lugares? Una y otra excusa son presentadas para no participar, para no ir. Diversas circunstancias de la vida son tomadas como excusa para no participar. Pero cuando nos reunimos en la casa, podemos invitar de manera natural a tomar un café, a tomar un té, a participar en un tiempo especial de compartimiento con la familia. Y el dueño de casa, el inquilino, el tío, el primo, el abuelo, la abuela, que todavía no se congregan, pueden participar en estas reuniones, donde habrá alabanza a nuestro Señor, oración, compartimiento de la palabra de nuestro Dios, oración por esas necesidades personales, familiares, las necesidades de la comunidad, de nuestro país y otras necesidades. Entonces la reunión familiar, el culto familiar es fundamental para ganar nuevas personas, pero de la manera más natural. El número de personas que la conforman normalmente es la de los integrantes de la familia y de los que viven en la casa. La función de la reunión familiar es hacer que la iglesia crezca y sea fuerte. No solo por medio del trabajo de sus departamentos, ministerios, los grupos, según edades en nuestra congregación, sino la fortaleza viene esta vez por las reuniones de las familias. El grupo familiar no está destinado para crecer en forma independiente de la congregación. De todas maneras, alguien podría decir, bueno, ya tengo mi reunión familiar, así que ya no necesito de la congregación. No, los dos tienen que complementarse, porque como hemos visto en el libro de los Hechos, la iglesia no dejaba de reunirse en el templo y por las casas. El grupo familiar es parte de la iglesia y funciona sujeta a la congregación. Una reunión familiar siempre debe estar unida a la iglesia. Debe depender siempre de la iglesia. De otra manera, al no recibir nutrición, el grupo familiar corre el riesgo de desfallecer o ser atrapada por alguna agrupación falsa, por algún predicador falso, por alguno que de repente con engaños va a desviar al rebaño. Es fundamental entonces que esas reuniones familiares estén conectadas a la iglesia. Los grupos familiares siempre deben mantener su unidad con la iglesia.
no deben separarse de ella. Por otro lado, no debemos olvidar que la iglesia provee entrenamiento, capacitación, dirección, orientación, asesoramiento para poder realizar también las reuniones familiares. Veamos lo que son y hacen los grupos familiares. Número 1, los grupos familiares son el punto de contacto de la iglesia con los que no conocen al Señor. Tienen el propósito de ayudar a desarrollar una comunión más fuerte e íntima con el Señor. En tercer lugar, tienen el propósito de alcanzar a la gente con el mensaje, con el amor, con la presencia de nuestro Señor, en un ambiente natural, en el ambiente natural donde se encuentran. En cuarto lugar, son el reflejo de la iglesia, pero en pequeño. Así como lo es la familia, también lo es la iglesia. Entonces, los que no conocen a nuestro Señor, cuando participan en una reunión de familia, en un culto familiar, van formándose una idea de cómo es la iglesia a la que van a asistir pronto. En quinto lugar, forman una familia cercana y unida. Es una buena oportunidad para que las diferencias de unos y otros vayan limándose. Es una oportunidad para que los integrantes de la familia puedan unirse, puedan acercarse más. Los integrantes de la reunión familiar aplican la palabra de Dios a la vida diaria. Aprenden juntos las verdades eternas y pueden ser desafiados a aplicar esas verdades en su vida cotidiana. En séptimo lugar, en este espacio que es el culto familiar, la reunión familiar, se tiene oportunidad de compartir testimonios personales. Has debido notar que esto es complicado en una iglesia grande, en una comunidad de 100, 200, 300, 500, 800 personas o más. Los miembros de la congregación quisieran compartir las victorias que tuvieron durante la semana, los triunfos que el Señor les concedió en su trabajo, en sus estudios, en su interrelación con la gente, pero no es posible por la falta de tiempo o muchas veces por la falta de oportunidades también que se tiene en la congregación. Pero esto no ocurre en la familia, en la reunión del hogar, en la reunión de los integrantes de nuestra familia, donde tranquilamente cada uno de los integrantes pueden compartir sus triunfos, sus victorias y, ¿por qué no?, también sus luchas, sus dudas, sus conflictos. Y los demás integrantes se aprestan para poderle colaborar en oración, asesoramiento, consejo, esclarecimiento de la palabra de Dios, la enseñanza de las verdades eternas.